En este episodio, tuve el privilegio de conversar con Román Rodríguez. Durante más de 26 años, Román construyó una trayectoria extraordinaria dentro de Unilever hasta convertirse en director general de Helados Holanda. Hablamos de liderazgo al servicio de las personas, de la importancia de conocer la operación antes de dirigirla, de construir equipos donde exista seguridad psicológica, de aprender del error sin miedo y de tomar decisiones con humildad. También platicamos sobre los momentos difíciles, la soledad que muchas veces acompaña a los puestos de alta dirección, el burnout, un problema de salud que cambió su perspectiva de vida y el descubrimiento de que ningún resultado vale más que la familia y las personas que amamos. Si hoy lideras grupos, aspiras a hacerlo o simplemente quieres construir una vida con más propósito, estoy convencido de que esta conversación te va a dejar mucho. Soy Carlos Herrera y esto es Tú Puedes, fin de la historia. Bienvenido, qué buena onda que viniste. No, bueno, Charlie, ¿qué te puedo decir? Me encanta pensar que en la vida siempre lo más rico que tiene uno es conocer personas, ¿no? Y parte de lo que me encantaba en mi trabajo en Unilever era tener la posibilidad de tocar y estar cerca de tantas personas. Y tú eres una de ellas de las que aprendí mucho también. Desde aquel primer encuentro que ya platicamos de Charlie, libérame mis pedidos, por favor. Exacto. Y ahora reencontrarte está increíble y saber que lo único que ha pasado es que nos ha caído un poquito de nieve en el pelo, pero que siga siendo el mismo y que también la admiración es mutua. Por eso te busqué. Me encanta saber que estás emprendiendo y que tu empresa está padrísima, ¿no? Tú puedes, fin de la historia. Eso, Convivo con ello y encantado de la vida de estar acá y gracias por la invitación. eso, no, al revés, padrísimo, qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, vamos a empezar, digo yo siempre vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Entonces, me gustaría que dedicáramos un poquito de tiempo a que nos puedas contar, Román, eh, pues de dónde vienes, ¿verdad? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu carrera? ¿Siempre trabajaste para Unilever o no? ¿Siempre trabajaste para Helados Holanda? ¿No? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, cómo estuvo tu carrera. Súper, mira, antes de platicar de mi carrera, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y lo digo muy orgulloso, sin dramatizar, sin victimizar, vengo de raíces muy humildes. Yo soy hijo de madre soltera. ¿Ok? Mi madre crió a 6 hombres ella solita. Ella estudió hasta segundo año de primaria, lavaba y planchaba en casas ajenas. De ahí viene Román Rodríguez y lo digo siempre con mucho Wow, qué orgullo, con padre. mucha admiración y con mucho cariño para mi madre, que en paz descanse. Ella falleció en septiembre del 2024. Fue un ícono para nosotros, ¿no? Ella nos crió a 6 y además puros hombres. Sí, No no, sé cómo bueno, le hizo, qué reto, sí, sí, no sé sí. cómo le hizo. Entonces vengo de la cultura del esfuerzo, de la cultura del trabajo, de la cultura de amar lo que haces y hacer lo que amas, porque ella siempre nos enseñó eso. Me Ujú. parece que 3 valores fundamentales de mi vida fueron basados en ver ese esfuerzo de, pues, de una persona que luchaba por mantener a seis hombres, ella solita. Fue trabajar duro todos los días, con disciplina y con mucho amor. Entonces, son bases que afortunadamente tuve muy claras desde que era yo niño Ujú. y que siguen siendo parte fundamental, me parece, de mi vida personal y de mi vida profesional. Esos principios los sigo aplicando. ¿Tú cuál eras de los 6? Eso era el número 5 de 6. Ok, Éramos de ajá, los chiquitines. ok, ok. Ah, el 5 hacia abajo. El 5 hacia abajo, Ok, ¿no? Después de mí hay uno más joven que tiene 2 años menos que yo. Bueno, ya no tan joven, ¿no? Ya no ajá, estamos sí, ya. tan jóvenes, ya pasaron los años, pero padrísimo. O sea, de verdad yo no recuerdo mi infancia con sufrimiento, la recuerdo sí con carencias, pero las carencias se volvían oportunidades, se volvían motivadores para después decir, ¿cómo puedo tener una mejor realidad? Y me parece que ahí empieza todo. En la parte personal también soy felizmente casado. Ujú. Justo cumplimos 32 años de casado, mi Guau. esposa y yo. Ella es la musa que mueve mi vida. Felicidades, qué Gracias. padre. Sí, Ajá, gracias a Dios. Mis hijos son pues ya todos adultos, nos casamos muy jóvenes, otra etapa también difícil, yo creo, de mi vida. Nos casamos de 22 y de 18 años. ok, De sí, hecho, muy mis suegros, joven. a quienes les mando un saludo también, decían, no se casen, déjame aquí a Nancy Karina, y yo cuido de ella, tú ven a ver al bebé cuando quieras. Obviamente Ajá, nos casamos con bebé en ajá, brazos, yo a mi graduación voy con bebé en brazos, Alexa, mi hija de 31 años, ok. mi hijo que va a cumplir 30 y la más chiquita que tiene 27. Entonces, me parece que mi eje rector, mi columna vertebral,
mi porqué en la vida está ahí con ellos, con mi esposa y con mis Y hijos, con tus hijos. definitivamente. Siempre ha sido el motivador principal. Mi carrera, Charlie, pues mi carrera ha sido muy variada. Yo trabajo desde los 15 años. Me ha gustado trabajar desde que tenía yo vacaciones y trabajé de esta hermosa profesión que es Office Boy o mensajero. Y Sí, me parece que ahí aprendes muchos valores también, ¿no? ajá, que Eh, ahora se mueven en Uber y en Didi, y es como todo esto evolucionó a eso, ¿no? Ahora en Uber a mí me daban, me Ajá, acuerdo, un sí, un presupuesto boleto del semanal, metro. un presupuesto semanal que después tenía que comprobar con boletos de metro, con Ujú, tickets de autobús, que en ese entonces los autobuses daban. ajá, Y ya tomar taxi era algo como de otro mundo, de ¿no? lujo. Ajá. Pero para ayudar a la familia, estabas trabajando ya desde esa edad en esta profesión. Pues en realidad, más que para ayudar a la familia, me parece para tener un poquito de solvencia en los gastos personales que uno tenía, porque Okey, de repente ibas a la prepa y se te antojaba comerte una torta, ¿no? sí, Y pues si no la trabajabas tú dona. para ello, mis hermanos mayores nos ayudaron mucho siempre, la verdad es que de eso no puedo quejarme, pero también tener tu dinerito, con base en tu esfuerzo y dedicación era padre. Entonces, desde los 15 años entendí lo que era trabajar, lavar trastes en un despacho contable y ahí empieza a ver esta tendencia. Yo trabajaba de office boy en un despacho contable, Okey. veía a los contadores, me encantaba cómo la habilidad que tenían para la sumadora. Dije, yo algún día voy a tener esa habilidad de, sin ver, teclear los números y sacar los tickets, y Ajá, la tuve, ¿no? ajá, Por ajá. eso estudié, yo creo que ahí tuve mucha ¿Influencia? influencia Ujú, sí, sí, para sí. estudiar contaduría pública. Estudio contaduría pública en la máxima casa de estudios, en mi querida ¿UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Venga. Universitaria. Ajá. Em, Desde los 4 años también me parece algo que olvidé comentar, mi mamá nos inculcó mucho el deporte. Imagínate, para poder criar a 6 hombres, ella sola, tenía que tener una alternativa que nos ayudara a ser disciplinados, ¿no? Y a trabajar con, pues sí, con dureza todos los días. Todos mis hermanos, los 6, practicamos un deporte que se llama lucha grecorromana, Okey, desde los 4 años. okey. O sea, Ra imagínate, yo a los raro, 4 ¿no? O años. sea, normalmente hubiera sido fútbol, ¿no? Lucha grecorromana. ¿Por qué lucha grecorromana? ¿Había algo ahí cerca o por Es qué? una gran historia. Mi mamá vivía muy cerca de la ciudad deportiva, del autódromo, Ajá, sí, sí, de sí. donde hoy está el foro GNP. Ajá. Y después de las Olimpiadas de 1968, pues viene el boom de los deportes en el país. Mis hermanos, así me los imagino jalándole el delantal a mi mamá, diciéndole, llévanos a hacer deporte, por todo el boom que había habido de Sí, las Olimpiadas. Mi mamá dice, ándale, vamos, pues, y le queda muy cerca la ciudad deportiva, la sala de armas, que hubo esgrima ahí, y le dicen, señora, ya no hay fútbol, ya no hay natación, ya no hay gimnasia, ya no hay todos los deportes populares. Y le dicen, hay espacio en un deporte que se llama lucha grecorromana, y dice mi mamá, bueno, pues órale. van. Entonces yo nazco, de verdad yo nazco y tú dime si a los 3 años, 6 meses yo tenía posibilidad de elegir, sí quiero hacer lucha grecorromana, Sí, no, pues lo que hay. O sea, lo ahora que le hay, vamos a la lucha el grecorromana. deporte familiar. Mi primer diploma, Charlie, lo Mira. tengo a los menos de 4 años, 3 años, 10 meses, de 17 kilogramos. Yo ya era campeón nacional De lucha de lucha grecorromana, no grecorromana. manches. Entonces, pero ojo, nuestra vida, la vida mía y de mis hermanos siempre fue de escuela, deporte, escuela, deporte. Y ahí empieza este concepto de, pues Qué sí, bien, trabajo y disciplina, qué ¿no? bien. Y mi mami, Y con poco tiempo para pensar en en otra malas cosa. cosas, ni a dedicarte a otras cosas. Me parece que lo hizo muy bien. Muy bien, ¿quieres salir a jugar? Ok, haces tu tarea y vas a entrenar. Mamá, no quiero ir a entrenar. Perfecto, te quedas en casa y me ayudas a sacudir, a barrer, a trapear. No, mejor no voy a entrenar. Sí. Entonces, esa fue la fórmula, Charlie, que me parece que nos ayudó mucho. Y hoy Sí, siempre lo digo mucho en las entrevistas, en los podcasts. Mis hermanos y yo somos hombres de bien. ajá, El éxito, y ahorita hablaremos del éxito, me parece algo muy subjetivo. Me parece que el mayor éxito en la vida debería ser que disfrutes lo que haces. Hace ratito hablábamos de eso. sí, sí, sí. Los 6 somos personas de bien, que Eh, trabajamos duro todos los días para tener una mejor realidad, sí, no más, sí, sí, ¿no? sí. Y ahí empieza, yo creo, mi historia. A Unilever entro en 1999. Pero ese fue tu digo, No, yo sé que me dijiste esto de Office Boy, pero tú te gradúas de contaduría y ¿dónde empiezas a trabajar? Déjame decirlo como ya con la carrera. ya. Antes de salir de la carrera, ya trabajaba en un despacho Ok, contable que llevaba la contabilidad de un grupo maderero. ok, Trabajo en un grupo maderero. ok. Ahí, el final de esa carrera es ser el
contador general de ese grupo industrial maderero que tenía su aserradero en el sur del país. Ok. Después de ahí me muevo a un grupo de fabricación de ropa de seguridad industrial. Fíjate, un rubro muy interesante que también casi nadie conoce, Ajá. donde se hacían los uniformes de asbesto, los uniformes para los bomberos, los uniformes, escafandras, guantes para resistir altas temperaturas, que eran hechos de material con tela Kevlar. El Kevlar hoy se utiliza para blindaje de carros, por ejemplo, porque es una tela muy resistente y muy ligera. Ok. Esa empresa, curiosamente, se mueve a Zacatecas, mueven la producción a una fábrica en Zacatecas. Eso ocurre en el año 1998. Ok. Diciembre del 98, nace mi última bebé, Joana, Joyce, que venía con torta bajo el brazo. Nos vamos a Zacatecas, los 3 bebés, mi esposa, yo, a apostar con ese trabajo. Me doy cuenta que no es necesariamente lo que yo visualizo hacia el futuro. Algo muy importante también en cualquier rol y en cualquier cosa que hago en la vida es siempre quiero pensar qué sigue, what's next. O Ujú. sea, hago esto y después qué, y después qué. Y empiezo a ver que no tiene mucho futuro. Hablo seriamente con mi esposa y le digo, nos tenemos que regresar a México. Pues imagínate la escena. 0, 2, 4 años, mis hijos, Sí. sin casa, teníamos un carro, un Atlantic 1984, con Ah, quemacocos que se le metía el agua cuando llovía. ajá, ajá. Ya estamos en el 99, Ya entonces el estamos en coche el, ya trae 12, 14 años, ¿no? exactamente, ya Ajá. estábamos en el 99, decidimos regresarnos en un gesto bravo, yo creo, en la vida, una decisión difícil. Nos vamos a vivir a casa de mi mamá, no había otra. Mamá, Ok. recíbenos, porfa, y ahí viene todo este soporte que uno siempre tiene, que es la familia. Mi mamá, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, siempre estuvieron ahí para apoyar esos momentos difíciles. Y me dedico a buscar trabajo, Charlie. Así, vamos a la calle a buscar trabajo. Vivimos ahí en casa de mi mamá. Hasta que llega, estaba yo en otro proceso muy interesante, una compañía muy grande también, que no voy a decir cuál era, Ajá. y esta, de Unilever. Literal, le digo a mi esposa, donde me decida, primero, ¿eh? Voy a entrevista un martes, miércoles hago exámenes, jueves me hacen otra entrevista, y el lunes me hablan, no es cierto, el viernes me hablan y me dicen, te quedas en Unilever en Helado Solano. Y el lunes me presento en junio de 1999 Oye, y entonces Unilever en helados Holanda, tu primera oportunidad en helados en Holanda. Helado Solano. ¿Y haciendo qué? O sea, ¿cuál era el puesto? Como muchos saben, el negocio de helados en Unilever es el único negocio dentro, bueno, y ahora ya se separó de Magnum Ice Cream Company, Ajá, el único negocio que tiene distribución directa, ajá, ¿no? Y ahorita hablaremos si quieres de eso, que tiene todos sus camiones, toda la gente que va a entregar a puntos de venta, es gente propia de la organización. Llego a un centro de distribución de 43 centros que había en el país, okey. el más grande en América Latina, en la estructura contable administrativa. Yo venía a ser contador, de hacer toda mi vida Ah, okey. contabilidad, finanzas. En esos centros de distribución existen dos figuras, una de administración, finanzas y control y otra de ventas. Yo entro como la cabeza administrativa financiera en el centro de distribución de Tlatelolco, Ajá, que el más el grande más en grande de en América aquel Latina. entonces. Ajá. Oye, y entonces tú estás veintitantos años en Unilever, entras en la división de helados. Ujú. ¿Jugaste roles en alguno otro de los negocios de Unilever? Más o menos, ¿cómo se ve tu carrera en Unilever así? Si nos la tuvieras que compartir en 3 minutos, ¿cómo se ve esa línea de tu carrera en Unilever? Empiezas ahí, luego, pum, cuéntanos más o menos cómo evoluciona hasta ser el responsable y el líder de la división de helados. Perfecto, pues de finanzas o administración, brinco en algunos años a ventas. Siempre me Okey. brillaba la mirada de decir, yo quiero entender esto, quiero saber cómo entregamos producto, quiero tener influencia positiva en todos los vendedores. En el 2007 paso al área de ventas como gerente de ventas para la zona metropolitana Ajá. del país. Oye, pero entonces eso significa que estuviste, digamos, como contable administrativo, pues, ¿qué? 6 años, Del tranquilo. 99 al 2007, 8 Sí, años. 8 años, un buen rato, ¿verdad? Pero brincando en posiciones también. Ajá. Después de ser jefe administrativo, fui gerente administrativo de 2 o 3 zonas del país, dos Okey, zonas del país. okey. Después esa figura se fusiona en todas estas eficiencias que se encuentran en las organizaciones y se hace una figura nacional de finanzas y administración.
Yo soy el responsable ahora ya de los 43 centros de distribución para la parte financiera y administrativa. De acuerdo. Y de ahí brinco a una función de ventas solamente para la zona metropolitana. Ok. Me toca sustituir a una persona muy emblemática en el negocio que tenía más de 25 años trabajando, y Wow. yo me quedo como su sustituto Wow. en el 2007. Del 2007 al 2009 soy gerente de ventas de la zona metropolitana. Viene esta influencia positiva de Unilever, donde se empiezan a crear eficiencias también entre todas las divisiones, y viene el primer ejercicio de One Unilever. Y en el One Unilever había 4 gerencias que veían foods y alimentos, cuidado personal, perdón, Ujú. para los canales de distribución en México, y había 5 gerencias de helados. Las fusionamos y hacemos 5 que dieran todo. Todo. Entonces, a mí me toca liderar el proyecto con la dirección de ventas de ambos negocios, y me quedo como responsable gerente de ventas zona metropolitana, pero ahora para todas las categorías de Unilever y todos los canales. Entonces, ahí Ok. conozco a los mayoristas, conozco autoservicios, y obviamente me expando mi conocimiento en términos de categorías. Pues ya vendía yo jabones, ya vendía yo desodorantes, shampoos, Alimentos. alimentos, etcétera, ¿no? En el 2009 me sacan de la operación, me ponen a manejar proyectos especiales también, y empiezo a lo que ahora es un canal de distribución, que es la distribución de productos a los canales al canal tradicional Ok. de todas las categorías. Pues los sachets que tú ves hoy de shampoo, los desodorantes con precio bajo para los changarros, a mí me toca crear ese proyecto en ese entonces. Se hace una compra también en ese momento de Alberto Culver, que Ujú. traía marcas importantes como Alberto BO5, Trepemé. Créeme. Me toca también ser el responsable de ventas para hacer la fusión de ambas estructuras. Ujú. En ese entonces también llega Purit, entonces me toca Sí, también claro. agarrar ese proyecto y hacer canvaseo, ir casa por casa vendiendo Purits a los hogares. Obviamente fue un proyecto que no prosperó, Ajá. se vende nada más en tiendas En, departamentales, ¿no? sí. En algunos Algunos autoservicios. servicios. Ujú. Y un proyecto a nivel, ahí ya empieza a haber un poquito de influencia con otros países de América Latina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, a intentar hacer un sistema en condominio de la mejor herramienta digital. Ya había Handhelds en ese entonces, para venta del negocio de helados. Ahí no termina mi conexión con el negocio de helados. A pesar de manejar estos proyectos, me empiezo a dedicar también a ver esta parte. Y después de eso, llega una oportunidad para postear a un puesto, perdón la redundancia, de director de ventas de Food Solutions para México. Ok. Food Solutions, un canal muy interesante también de distribución a hoteles, restaurantes y comedores Ok. industriales, Alimentos a esto. alimentos, Ok. en presentaciones institucionales, cubetas de caldo, cubetas de mayonesa, Ujú. modificadores de sabores, postres. Entonces entiendo que hay un mundo increíble también en el food service, ¿no? Ajá. Conozco a todos los distribuidores desde Tijuana hasta Cancún, con muy buenos resultados también. Llega una combinación de otros 2 directores del negocio de retail, Carlos de la Cruz, Milder Villegas y yo estamos como al frente del negocio de Food Solutions México, y lo dejamos en números muy positivos. Buen Noviembre del equipo. dos Buen equipo. muy buen equipo, ¿no? Ajá. Noviembre del 2014 me vuelven a buscar del negocio de helados porque el negocio de helados no venía bien, y en enero del 2015 llego como director de ventas México para el negocio de helados. Vuelvo al negocio de mis amores, siempre he dicho que es el negocio de mis amores. Y ahí empieza mi carrera, Charlie. En 2017, gracias a los buenos resultados y al excelente trabajo de todos los equipos del negocio de helados, me convierto en General Manager para el negocio de helados México, Ajá. con responsabilidad de marketing, con una vicepresidencia de marketing para México y el Caribe. Entonces empiezo a tener influencia también en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Costa Rica, esos países pequeños, ¿no? Ajá. Desde marketing. Déjame Sí. hacer una pausa ahí. Entonces, ¿tú qué crees que de tus habilidades te haya ayudado para que te dieran la responsabilidad de tomar el rol de general manager de Laos Holanda? Te hago esta pregunta porque yo creo que no necesariamente sí.
únicamente los resultados son los que avalan, no, bueno, pues es que esta persona, claro que es importante entregar, ¿verdad? Pero desde tu punto de vista, ¿no? Si tú tuvieras que hacerte una evaluación, tú dices, mira, yo creo que a mí me ayudó mucho, ¿qué de tus habilidades para tomar este puesto? Híjole, diría yo un par de ellas o tres. La primera me parece que es el entendimiento a profundidad de lo que sucede en la operación de un negocio. Okay. Siempre he pensado que cualquier estrategia puesta en un PowerPoint es absolutamente rebasada por la capacidad que tenemos de ejecutar la misma. Entonces, a mí el entender las tripas del negocio, te platiqué de dónde vengo, Sí. me hizo saber efectivamente qué hilos se tenían que mover en la estrategia para poder garantizar resultados. Mm, Y eso implica estar cerca de los equipos de trabajo. ok. Entonces, a mí todavía en mi último rol me gustaba reservar todos los lunes para ir a la operación. La operación se llamaban fábricas, ruta o simplemente ir a un área, por ejemplo, investigación y desarrollo, que casi nadie conoce, pero es un área fundamental. De ahí nacen todas las fórmulas y los sabores que tenemos de los productos y seguramente en muchas organizaciones y categorías existe esa área. Entender los dolores de las áreas del equipo al que sirves Ajá. es fundamental. Ok. Y después volverse alguien que ayuda a resolver esos dolores o esos problemas y volverse un habilitador, pues definitivamente te da las herramientas necesarias para que el equipo opere con éxito. Ok. Entonces, cercanía, entendimiento, eh, decisiones, tomar decisiones a tiempo. Y como este tema que me gusta mucho hablar, Charlie, de desjerarquizar la organización, o sea, saber que yo no convivo con los organigramas de manera Piramidal. vertical, piramidal. Me gusta más pensar que todos somos un equipo de trabajo que efectivamente pone en el centro de las decisiones al cliente y al consumidor. Mm, Entonces, si trabajas en legal, perfecto, tus objetivos o tu estrategia debe estar alineada a que todos vendamos más. Si trabajas en marketing igual, finanzas igual, ujú. investigación y desarrollo también, ventas, pues por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es por ahí, Ok. creo que es por ahí. Trabajo colaborativo esencial. Pero, ¿y tú crees que las personas que pusieron esa apuesta en ti notaron eso? O sea, tú dirías, yo creo que esa era mi marca, como para que me Sí, dijeran, ah, sí, claro, te vamos a dar la responsabilidad del negocio. sí, porque justo hace rato me preguntabas en esta carrera dentro de Unilever, me parece que el cambio más arriesgado, bravo, es pasar de ser financiero, contable, administrativo, ahora quiero dirigir ventas. Sí, Y además, en ese entonces, la longevidad de las personas que teníamos era alta. sí, Yo llego a dirigir de 35 años a personas de de 70 años, 60, tranquilo. con toda la carrera estructurada de no solamente en Unilever, de otras experiencias dentro del mismo segmento de helados. Claro que había falta de credibilidad, decir, ¿y este muchachito qué nos va a enseñar? Ajá, Y no me dedico a enseñar, me dedico a aprender. Y ok, entonces de 96 rutas que tenía, me subí a 92. wow, A 92. todas, A todas. prácticamente. Desde la mañana que iniciaba el vendedor hasta que terminaba su labor. Y entiendo cuáles son las cosas que no están operando bien. Ujú, Se, llama, se llamaba una innovación que no iba bien, un material de visibilidad que no comunicaba, cómo acomodábamos el producto, si el vendedor tenía impermeable o paraguas para cuando lloviera, si tenían dónde, cómo colocar los tickets de venta, si el cinturón que usaban, esa siempre la platico, porque el cinturón que usaban era un cinturón roto. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Pues porque es el único que tenemos, jefe, para nuestro día a día, en lo personal y en lo profesional. Hoy, de verdad, parte de esa marca que logré instalar, los vendedores, en su kit de uniforme le damos un cinturón hermoso con el logo de la compañía aquí puesto. ujú. Y eso crea identidad, crea orgullo y crea compromiso con la organización. Pero a través de estar cerca de ellos y que tú ayudes. Siempre he creído que la labor de un líder es servir, Habilidad. servir. Ujú, Creo mucho en ese concepto de sí, servant leadership, liderazgo al servicio, sí, sí, sí. servicio a los equipos. Al contrario, yo creo que no es correcto. Y me parece que cada vez más se agota este concepto de el líder es el que dicta, es el que manda, es el que hace la estrategia. Me gusta pensar que la estrategia es bottom-up, ¿sabes? Ajá, De cuáles son las necesidades del mercado, cómo ha evolucionado el mercado, cómo están los clientes y consumidores y después fijas la estrategia, sí, 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 sí. ¿no? Me gusta también pensar eso.
Déjame hacer una pregunta también relacionada con esto. Entonces tú me dices, oye, y empiezo a tener responsabilidad de otros mercados. Dos preguntas. Uno, ¿qué opinas tú de la facilidad o no de liderear, pues, mercados que, como tú dices, ¿no? Acá en México, pues, a lo mejor, salías a la ruta y todo, bueno, pues, oye, pues, ya cuando tengo Costa Rica, cuando ya tengo otros países, probablemente no lo puedo hacer y tengo que liderar de una manera diferente. ¿Cuál era esa, no? Ujú. Cuando tu scope, o tu alcance se amplía. Y dos, ¿cuáles eran los retos principales para desarrollar esos negocios? Déjame decir, yo a veces pienso, pues, medio a control remoto, ¿verdad? O Ujú. sea, ¿cómo hago? ¿No? Ujú. ¿Cuál es tu experiencia en eso y cómo lo lograste? Voy a hablar de una analogía que me gusta mucho hacer y yo no buceo, me encantaría saber bucear, Ujú. pero me imagino que un buen buzo, ¿sí? Tiene que entender las profundidades para poder después enseñar a los demás cómo bucear. Ok. Un profesor en buceo. Ujú. A mí me gusta pensar en eso, o sea, cuando iba a los países, otra vez me metía a las líneas de producción, iba con vendedores, no con mi grupo de personas que me acompañaban a Ajá. las visitas de mercado, me subía a ruta con el vendedor, entendía con ellos a lo que se enfrentaban y después eso lo llevaba a la discusión y apertura con el grupo. Entonces, siempre me ha gustado saber eso. Yo quiero ser un buzo que después se pueda convertir en profesor. Ok. Y solo lo voy a lograr si me meto a las profundidades y entiendo que aquí hay un arrecife, pero cuidado que allá a las 3 de la tarde aparece un tiburón, para que después si yo quiero ser un profesor en buceo, me voy a poder salir del mar, voy a estar en una piedra arriba, en la playa, y les voy a decir, Charlie, cuidado, porque por allá hay un arrecife que no Ujú. puedes dañar. Pero ojo, a las 3 de la tarde viene un tiburón por aquí. Creo mucho en eso. O sea, Ujú. entrar a la profundidad, pero después tener la capacidad de salirme para poder dirigir desde otro ángulo, desde otra visión. Perfecto. Y la segunda tiene que ver con este concepto de descentralización. A mí también me cuesta trabajo pensar que una estrategia global tiene que ser ejecutada de la misma forma en los países. Ujú. Entonces ese mismo concepto lo aplicaba con ellos. Y para eso te voy a platicar una experiencia. La primera vez que fui a Brasil y yo era responsable en todo el continente, no, en América Latina, de dar el go o no de las innovaciones. Ok. Por mis manos pasaban todas las Todas las innovaciones de innovaciones. Brasil, Ecuador, México y Venezuela. Y entonces el equipo en Brasil, la primera vez que voy, estaba muy preocupado y ocupado de darme a probar todas las innovaciones. Charlie, en un día probé 17 productos brasileños. Entonces estaban muy a la expectativa de que yo probara y casi que me veían a ver si me gustaba o no. Entonces desde el principio dije, a ver, chicos, despreocúpense por lo que yo vaya a opinar. Para empezar, soy mexicano, tengo un gusto especial por ciertos sabores que en Brasil no aplica. Mejor muéstrenme data-driven decisions, data de qué es lo que el consumidor brasileño prefiere. Lo mío tómenlo como un punto de referencia, no como, ay, dijo Román esto y eso tenemos que hacer. Claro, claro. Entonces, despersonalizar decisiones, no por el rol que tiene, sino por lo que Claro. el consumidor y el cliente diga, me parece algo súper relevante. Si Ajá. bien es cierto que entendía a profundidad, mucho más en las áreas donde yo era más experto, Ajá. en ventas, en distribución, en marketing, en finanzas. Los otros donde no era experto, como es R&D, en la fábrica, pues claro que me dejaba llevar, daba mis puntos de vista, pero a final de cuentas siempre otorgando empowerment y accountability a las personas que vivían en el país. Porque yo iba un día y me regresaba, tienes razón, o 2 días, o 3, una Sí. semana. 15 días me gasté en Brasil, el periodo más largo, pero al final ellos sabían lo que era importante para el negocio. Hay que separarse del ego, ¿verdad? Cuando tienes Sí, como esta responsabilidad tan grande que tú dices, oye, no, ustedes díganme, ¿verdad? sí, Yo no tengo la verdad verdadera, pero creo que no es tan fácil. O sea, yo veo que no necesariamente es tan fácil deshacerte el ego cuando llegas a ciertos niveles dentro de una organización en los que tienes tanta responsabilidad. ¿Tú compartes eso? completamente. Sí. Sí, completamente. Y mira, obviamente siendo responsable, imagínate todas las cosas que me llegaban desde un amigo que me decía, mira, mi hijo dibujó una paleta en forma de pizza, ¿por qué no hacen una paleta en forma de pizza, no? Ajá. O mi familia que me decía, ¿y cómo que ya no se va a vender la paleta que era mi favorita?
Pues sí, porque el consumidor no reaccionó a esa paleta. Ajá. Mi paleta favorita también se fue al pasar de los años, porque pues ¿Cuál otra era? vez, Magnum Yogur Supremo. Ah, muy bien. Este, Okey. otra vez era lo que el Y consumidor que no. decidiera, ¿sabes? Sí, o sea, no porque yo diga, bueno, Magnum Yogur Sí, sí. Supremo para mí, ¿no? Ajá, ajá, Es otra vez, hay que poner muy claro cuáles son las prioridades del negocio y me parece que esas cosas son las que se plasman en la estrategia. ajá, Entonces, sí, la estrategia, que tiene que ser siempre una estrategia viva, ajá. es nuestro mantra, lo que vaya alineado a eso, es lo que tenemos que hacer. Y digo viva porque, oye, hay que ajustarla, perfecto, la ajustamos. Pero una vez que la ajustamos y la definimos, vamos y buscamos ella, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que es por ahí. Oye, y qué importante, o tú dime, ¿qué es lo que piensas tener gente buena en tu equipo, ¿no? O sea, yo me imagino que en Brasil, ¿no? A 10 horas de acá, en el mejor de los casos, en un vuelo, este, pues tenías un equipo de toda tu confianza, bueno, igual en Costa Rica, igual. ¿Qué nos puedes hablar tú de la importancia de contar con un buen equipo? ¿Y qué buscas tú de las personas que van a estar en tu equipo de liderazgo, cerca de ti? No, o sea, yo entiendo que buscas colaboración y todo en el grupo, pero el que va a estar a tu brazo, de tu brazo derecho, ¿tú qué buscas en esa persona? Sí, sí, definitivamente pienso que la diferencia, al menos en el pasar de los años de mi carrera en Unilever, fueron los equipos de trabajo. Ajá, O sea, definitivamente, y no lo digo tampoco otra vez victimizando, tenía yo el rol más sencillo, que era dirigir, pero necesitaba tener a los mejores jugadores para dirigir. Eso hace la diferencia, Charlie. Desde los vendedores, la gente en las líneas de producción, los supervisores, las jefaturas, o sea, técnicamente siempre hay que pensar que en un rol de director general, tus equipos son superiores, ok. ¿no? Me gusta pensar, ¿y qué busco yo en los equipos de trabajo? Gente que sea mejor que yo, Ajá. En tu brazo derecho, que ¿sí? sea mejor. Gente que sea mejor que yo y que incluso piense diferente. Ojo, pensar diferente con el objetivo de desafiar las ideas y pensamientos. Creo mucho en la discusión, De complementarse. de complementarse, pero creo mucho en este concepto porque creo que la discusión de repente se tiene como estigmatizada de Ajá, forma negativa, cuando me encanta pensar que la discusión, lo que no se discute no se puede mejorar. Y muchas veces hay quien, y yo tenía una idea y no la dice. Me gusta promover en los equipos de trabajo que la gente levante la mano y diga, no entendí nada. ok. Me enseñaron en un curso cuando me prepararon para ser director general de aprender a decir no sé. Porque muchas veces cuando subes en una organización y te atreves a dar un punto de vista por cómo se va a ver que Carlos no sepa algo, Ajá. y si dices algo que no entiendes o no sabes a la perfección, influyes a un equipo de trabajo muy grande, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por favor, mejor di, híjole, no lo sé, no Sí, entendí esto. sí. Entonces, me gusta promover que haya seguridad psicológica en los equipos de trabajo para poder plantear sus pensamientos e ideas, siempre con respeto. Yo te puedo decir que los equipos con los que trabajé siempre eran gente increíble en sus capacidades técnicas y en sus habilidades blandas también. Mejores que yo, mejores que los veía yo y decía, ay, yo también quiero aprender de él. Me parece que ahí es donde se complementa. Ajá, Y obviamente que tú seas también esa persona de la que puedan aprender ellos, ¿no? claro. Y cuando no encuentras eso vuelvo a tus manos derechas, me imagino que de repente en tantos años, pues, y me equivoqué, ¿verdad? Sí. Yo pensé que sí, pero no, ¿verdad? ¿Cómo lo manejabas? ¿Qué tipo de decisiones tomabas como para decir, oye, es que yo necesito que esta persona me genere ABCD que no está siendo capaz de hacerlo, por lo que sea? ¿Cómo lo manejabas? Me parece que con mucha comunicación hay que poner muy clara la expectativa que uno tiene cuando tienes a alguien en tu equipo de trabajo ¿Ok? y después tener conversaciones constantes. Creo Me mucho encanta. en el always on conversations, Ajá. ¿no? Este concepto de hay que revisar cómo vas a mitad de año y a final de año. No, No. a mitad de año y a final de año se hace un check, Ajá. pero me encanta saber que cuando yo voy a hacer ese check con la gente que tengo siempre cerca, Sí. son como revisiones de lo que hemos venido platicando y no hay No sorpresa. debería de ser sorpresa, No ¿no? O debería de sea, ser si yo tengo sorpresa. una plática a mitad de año y hay una sorpresa, algo hice mal, ¿no? Exactamente. Y tomar esa responsabilidad, Charlie, ¿no? Ajá.
híjole, creo que aquí sí hice mal porque no di los mensajes correctos. Y la otra que también aprendí durante el tiempo, todos somos corazón de pollo, ¿no? Ajá, Somos, claro que nos interesan las personas. ajá, Parte de lo que me encantaba de mis roles fue saber que yo no tenía 5,000 personas a cargo, eran 5,000 familias, sí. ¿no? Y con esa conciencia siempre la toma de decisiones que tuviera que ver con el diseño organizacional me importaba mucho. Pero también es cierto que si una persona no estaba funcionando y entonces hacía que todo el ecosistema tuviera una distorsión, pues me parece que había que tomar decisiones rápido. Mm, Entonces, always on conversation, sí, tener decisiones rápidas cuando sabes que no es la persona correcta, me parece que ayuda pues a todo mundo, incluso a la propia persona. incluso la propia persona. Sí, Ujú. sin duda, sin duda. Sí. Oye, Román, ¿qué nos podías contar? A ver, a mí me interesaría mucho que nos cuentes una anécdota o un momento que hayas vivido más que una anécdota complicada. O sea, tu momento donde desde el punto de vista negocio estoy hablando, donde tú has dicho, me equivoqué. O sea, no el mercado está complicado, no el reto está complicado, no, y yo me acabo de equivocar, terrible. ¿Tuviste algún momento así? Esa es la pregunta uno, y si sí, y nos lo puedes compartir, ¿qué fue y cómo navega un líder en, no me, la acabo de regar. Tuve muchos, Charlie. O sea, me parece que también parte de la identidad de mi equipo era enseñarnos a abrazar el error Ok, como parte de un proceso de aprendizaje, parte de la cultura, tú crees en eso. parte de la cultura. Creo en eso. Y me gustó mucho saber que en esa última posición creamos una sala, le llamamos el fail room, Ujú. justo fail, entendiendo que fail era falla, Ajá, pero claro. lo renombramos y entonces era First Attempt in Learning. Y quien inaugura esa sala soy yo. Y me paro enfrente del equipo de América Latina a compartir el error más grande en mi carrera. Entonces creabas vulnerabilidad, creabas aprendizaje, Claro. creabas de decir, ah, bueno, él también se equivoca acá, claro que nos equivocamos. Y a partir de ahí tuvimos personas externas invitadas o gente que levantaba la mano y decía, yo en el siguiente quiero participar y compartirles a todo mi error. Desde cosas, no quiero decir superficiales, desde cosas conceptuales como Ajá, un mal manejo de una conversación ajá. hasta decisiones técnicas que pudieran afectar alguna decisión de negocio, algún resultado de negocio. En mi caso ocurre justo cuando me hacen responsable para México de participar en este proyecto en condominio con Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Entonces, el objetivo de ello era encontremos una herramienta que pueda convivir para todos los países. Y yo en mi afán de nosotros los mexicanos sabemos lo que hacemos, yo conozco esa profundidad, a mí no me van a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. No abrí para nada las orejas y me enfrasqué en decir, el producto que tenemos en México es el mismo que quiero y no quiero que haya adecuaciones de otros países. Si hubiera yo sabido a la vuelta de la esquina que iba yo a ser responsable de Brasil, y entonces cuando me toca ahora ser responsable también de Brasil y ver que son diferentes los productos y ojo, que algunas cosas que tenía Brasil eran mejores de las que teníamos actualmente, y te hablo ya en el 2022, Ajá, me di de topes, por supuesto, porque claro. no, no fui humilde, no vi más allá de defender solo lo que yo pensaba y Ajá, no entendí que había otras cosas incluso mejores de las que hacíamos nosotros en el país. ajá. Me afané solamente en decir, esto es lo que necesitamos, esto me está funcionando y no aperturé la mente para pensar que también otras geografías hacían cosas increíbles, ¿no? Sí, 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 Y te digo, y a la vuelta me cayó. sí. Entonces, cuando yo decía, ah, caray, esto que tienen en Brasil está increíble, me dijeron, sí, lo tenemos desde hace tiempo. Ajá, Medi Detox, sí. Medi Detox. Oye, pero qué padre tener una cultura o crear una cultura. Yo siempre he creído donde puedas levantar la mano y decir me equivoqué, ¿no? Sí, Porque de repente navegar en culturas de miedo, ¿no? O sea, donde, sí, y me equivoqué, pero mejor no voy a decir nada porque algo va a pasar. sí. Eh, Desde mi muy personal punto de vista también puede generar un chorro de problemas después. Así que qué padre esto del Fail Room. fail room, que a lo mejor
el nombre migró, pero el concepto es padrísimo, ¿verdad? Ujú. Tengamos un lugar donde abiertamente podamos compartir donde hemos estado equivocándonos. Sí. Qué padre. Deja de moverme algo que también a mí me interesa mucho y que yo espero que a las personas que nos escuchan también. Hoy, desde tu personal punto de vista, si habláramos de las características de liderazgo, no necesariamente lo que a ti te gusta y no necesariamente tu estilo. Ujú. No quiero necesariamente. Me gustaría que tú me dijeras, ¿cuáles crees tú que hoy son las habilidades que más está necesitando las organizaciones, las familias, las comunidades? ¿Qué habilidades de liderazgo crees tú que hoy todo el mundo está gritando y esperando poder tener? Qué interesante. Em, Definitivamente viene a mi mente una palabra que es vulnerabilidad, Ok, Charlie, porque se cree que, pues sí, en todos los ámbitos, las personas que son líderes, los coaches de equipos, el presidente de una asociación, el padre de familia, el director general, eh, la pasamos muy bien, ¿no? Y la noticia es que conforme creces en una organización, la soledad es un factor que está siempre presente, porque eres el que siempre tiene que saber todo, el que decide, el que dice sí o no, el que baja el mazo, ¿no? A ajá, mí no me gustaba mucho decir, ay, de veras me van a dar esa responsabilidad de el juez que sí dice o no. sí o no, ¿no? Ayúdenme, para eso tengo un equipo increíble, ¿no? Pero justo me parece que el líder de hoy debería de poder reconocerse con un grado de vulnerabilidad importante. Y cuando hablo de esto es, obviamente no se va a parar enfrente de todo el mundo a llorar, pero me parece que sí tiene que ser capaz de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Necesito que también alguien a mí me escuche. Perfecto. Necesito que alguien venga y me diga, ¿cómo estás? Ajá, Porque claro. créeme que en esos roles ya nadie te pregunta cómo estás, se da por hecho de que estás bien. Ajá, O se da por hecho que haces una presentación y lo haces muy bien y lo haces increíble y motivas al equipo y todo, pero nadie viene con una palmada y te dice, bien hecho, ¿no? Esa vulnerabilidad es de la que hablo, reconocerse como, pues sí, que tenemos momentos de oscuridad, sí, que necesitamos un abrazo, que necesitamos oye, escúchame, ¿no? Creo que esa es una característica que todo mundo da por hecho, pero no se hace tan visible. sí, Entonces, yo pienso que cualquier líder, y pienso en cualquier líder, necesita tener un grado de vulnerabilidad importante y una zona segura donde mostrarlo. okey. La segunda es un tema de comunicación asertiva. Definitivamente, alguien que se va a parar a hablar de una estrategia, que se va a parar a hablar de un nuevo esquema de incentivos, alguien que se va a parar a hablar de liderazgo, tiene que tener una forma correcta de comunicarse. Y ojo, no quiero decir que con esto tengas que tomar cursos de oratoria. Me parece que tienes que conectar esto con Mm, esto. Y en ese momento sucede magia. Eh, y, y un tercer factor definitivamente sería, un líder tiene que tener mucha capacidad de escuchar, incluso a veces más de la capacidad de hablar. ajá, Tienes que escuchar mucho lo que está sucediendo en tu entorno. Tienes que escuchar cuando alguien te dice, esto no está funcionando. Lo que sea, una máquina, una innovación, un vehículo. Y otra vez, este contacto con la realidad me parece fundamental. No podemos sentarnos detrás de un escritorio a pensar que desde ahí dirigimos todo. mm. Eh, yo diría que esas. Qué padre, porque, eh, obviamente, cuando hablamos de habilidades de liderazgo, podríamos ahorita nombrar 50 tranquilamente, ¿verdad? Pero me gusta mucho que estas 4 luego vamos a terminar el podcast y vas a decir: "Ah, me faltaron estas 2", Correcto. y no importa, pero porque estas 4 son las que tú de bote pronto es, oye, y comunicación, ¿sabes qué? Tan importante. Yo creo que no sé cuántos problemas del mundo, de las familias, de las amistades, de las hermandades, de las parejas, se resolverían comunicándonos de una manera asertiva, claro, teniendo conversaciones difíciles, ¿verdad? Oye,
esta conversación que no quiero tener porque qué incómoda. incomodidad y todo, normalmente en mi experiencia generan cosas mejores, ¿verdad? Sí. Qué bueno que la tuvimos, qué incomodidad, pero a partir de esto siempre vas a un mejor lugar. Y déjame conectar ahora, Déjame decirte algo, porfa, y ahorita que dijiste eso, venga. no recuerdo quién, pero una persona y se me quedó marcadísimo. Me parece que fue un ex CEO de Unilever aquí en México que dijo: "La fricción Ajá, genera luz", y es cierto. sí, Obviamente, tiene que ser una fricción y por eso creo mucho en la discusión y en la escucha activa, pero también sí, la escucha activa en ambos sentidos, siempre con respeto, sí, ¿sabes? Siempre con respeto. sí. Jamás, despersonalizar. Siempre he dicho: "Tough with the issue, soft with the people". Ajá, O sea, creo que es por ahí. Creo mucho en estar en desacuerdo, ¿sabes? sí, Pero con respeto. sí, O sea, sí, no sí, por sí, eso sí, no tengo ningún respeto por alguien, al contrario, todo el mundo me merece respeto, sí, con la diferencia de ideas, que a veces pueden convivir con la mía o no, pero ahí me parece que puedes encontrar un camino que nunca habías visto. Eso fue lo que me pasó en el error ese, que no abrí las orejas, que no fui receptivo, que sí, cometí todo lo contrario a lo que te estoy diciendo acá, exactamente. lo hice Ahí el en ego ese gana un momento. poquito, ¿no? Todo. Porque en este camino tan largo, pues a veces nos gana, ¿verdad? O sea, Sí. normalmente nosotros creemos en algo, pero claro que hay momentos en los que no, pues ya ni te acuerdas de, o sea, sale algo y claro, o sea, Sí. me parece que el camino es tan largo que así es. Fíjate, quiero tocar este tema también muy importante contigo. Tú decías ahora, oye, eh, cuando eres líder, hay un momento en el que te sientes un poco solo, en el que tú tomas las decisiones, en las que tú eres el que echa porras, pero pues ya nadie te echa porras a ti, ¿verdad? Tu jefe está en la India, ¿no? O Ajá. en Finlandia, o en, o sea, ya, toda Mm. tú, just go, ¿no? Sí. Este, y esa soledad y el, la responsabilidad y el trabajo continuo, la responsabilidad de la gente de entregar los resultados, de generar la innovación, que de repente puede generar cansancio, puede generar el típico burnout que pues, no sé si ahora es famoso, pero yo escucho mucho todo este tema de burnout. ¿A ti durante este camino te sucedió que tú te diste cuenta de, o sea, algo está afectando mi salud o estoy demasiado cansado? ¿Te llegó este burnout, déjame decirlo? Sí, definitivamente sí. Y justo platicábamos antes, ¿no, Charlie, de iniciar el podcast? Me parece que está uno tan metido en el día a día que descuidas lo que al final de tus días, y perdón que sea tan filosófico, va a ser lo más importante, que es tu templo, tu cuerpo, tu salud física y tu salud mental, ¿no? Claro que sí. Alguna vez en un podcast anterior me preguntaban algún consejo para las nuevas generaciones. Yo pienso que sea, si se habla mucho de burnout y de balance de vida y todo, pero creo que tenemos que tener la posibilidad de que como seres humanos, ya no estoy hablando de ámbito profesional ni nada, podamos definir nuestras prioridades, ¿sabes? Y tener límites. Y si de repente digo, en los cumpleaños de mis hijos siempre quiero estar presente, al menos en el pastel, me parece que hay que poner muy claras esas prioridades, pero es uno. Al final de cuentas eres tú. Y entiendo a todas las personas que pues, uno va en su carrera en ascenso y cuando vas en ascenso dices, déjenme que ahí voy, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que llega un momento que alguien o algo te toca a tu puerta y te dice, hey, cuidado con esto, ¿no? Claro que me pasó. Viajaba yo mucho en el negocio de América Latina, iba a Europa, iba mucho a Sudamérica, prácticamente a Brasil, Ecuador. En México también viajaba en todos los estados hasta que me sorprendió una trombosis, algo que nunca, no estaba en mi cabeza que pudiera suceder. Incluso todavía cuando tenía yo este programa que me dictamina un doctor en otro país, en Brasil, te prometo que lo primero que reacciona Román al doctor le dice: "¿Será que me faltan 2 horas de reunión? ¿Puedo ir al hospital después de terminar la reunión?". No puede ser. Y el doctor me dice: "No estás entendiendo". Así, ¿eh? Ese doctor de verdad, yo creo que hay ángeles en tu vida, él es uno de los ángeles. Dijo: "No estás entendiendo. Esto puede ser cuestión de vida o muerte". Ahí ya, Charlie, terminé la pero mi cosa era,
dame chance de terminar la reunión, estoy bien encargado, 2 horas. Me dijo, no estás entendiendo, te vas ahorita de emergencia. Ahí me parece que cambió la perspectiva de muchas cosas. Ajá. Al entender, decir, wow, o sea, y te juro, a mi esposa no le aviso hasta que tengo un diagnóstico ya certero, porque estuve ahí 7, 8 horas, ¿no? Afortunadamente aprendí a hablar portugués y me acompañó mi director de recursos humanos, Memo, te agradezco mucho también ahí. Pero te prometo que lo único que volteo y le digo a Memo, me sentí como en la canción de México lindo y querido, ¿no? Le digo, Memo, pase lo que pase, me regresas a mi país, ¿no? Porque Sí, ya a partir de que me vieron, me pusieron en silla de ruedas y no puedes ya ni caminar. Y yo, ¿qué pasó, ¿cómo? no? En un trayecto de un día para otro. Así te Ajá. puede cambiar la vida. Y bueno, porque estábamos hablando de esto de burnout, sucede, la importancia de cuidarnos. ¿Qué pensaste ahí? O sea, ¿qué lejos de, oye, pues si algo pasa me regresan? O sea, o no ahí, pero ¿qué una o par de reflexiones generaron este evento? A lo mejor después, no importa, Román. Algo te cambió, el Sí, hecho de haber vivido esto que afortunadamente no fue grave, pero pudo haber sido. sí. ¿Qué, qué te cambió? Mira, cuando suceden esas cosas y sí fue de mucho impacto, lo primero que piensa uno es en su familia, No piensas en nada más. ¿no? O sea, dije, perdón. No, no, tranquilo. Los números ya no son importantes, la innovación dejó de ser importante, todo Sí, dejó de ser importante y lo primero que viene es la quiero familia. estar con ellos, ¿no? Así de, no, la junta, el resultado, mi rol, o sea, es lo primero que viene a la mente. ¿Y cómo conecta eso con que cuando salgo después de una carrera de 26 años, la única constante son ellos? Son ellos quienes siempre estuvieron en las buenas, en las malas, en las peores, son ellos. Ujú. Y eso en el día a día me parece que otra vez lo entiendo, pero se nos va un poquito de la mano. Se Ajá. nos va un poquito de la mano porque estás en el rush y estás, y no, como no, desde COVID fue una etapa durísima para todos, conectados desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, desayuno, comida y cena ahí en mi lugar. O sea, hubo muchas cosas que vienen a mi reflexión y al final lo más importante es ese centro, ese espacio seguro donde puedes ser vulnerable, pues son ellos, son mi ¿Por esposa y qué, mis hijos. por qué tú crees que nosotros como personas nos damos cuenta de eso hasta que vivimos algo? Porque parece algo evidente, ¿verdad? O sea, Sí, pareciera que, oye, no tendría que suceder nada drástico como para que yo me dé cuenta de que qué es lo importante en mi vida, qué es la prioridad en mi vida y cómo priorizar, pues, cómo vivo, ¿no? sí. Déjame decirlo. Por qué no sucede desde tu punto de vista si, vuelvo y repito, es tan evidente? Porque nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no, Charlie? O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho, en México me encanta cómo tenemos conceptualizado el tema de la muerte. La celebramos y la honramos y dedicamos un día y todo parece va a estar bien, pero cuando te toca vivirlo, dices, y créeme, o sea, la muerte de mi mamá fue la salida de Unilever, la muerte de mi mamá, marcan un antes y un después en mi vida, pero hasta que lo vives, o sea, y de verdad, yo estaba en estricta teoría 100% preparado, mentalizado, con mucha claridad de las cosas que teníamos que hacer el día que sucediera. Ya cuando sucede, Sí. es algo que por más que estés preparado, Después de se este mueve. evento, ¿cuánto tiempo más estuviste en Unilever? Después del evento de mi madre, No, perdóname, del tuyo, de en ah, Brasil. fue en enero del 2024, ¿verdad? Un año más, Un año un más. año y cacho más. ¿Y modificaste algo? O sea, ¿sí realmente en la práctica modificaste algo? Pues yo O creo bueno, ya me alivié y al, todo igual. al principio me parece que modificas mucho porque tienes mucho temor, salvo las recomendaciones médicas que Ah, pues ahora hay que viajar con calcetín de compresión y medicarte cuando hagas largos viajes, etcétera. Me parece que después se va olvidando un poquito, y caes otra vez en la dinámica del día a día y del rush. Pero ojo, dentro de toda esta dinámica, porque obviamente tu público me escuchará decir, pues es que no hay de otra. Yo también creo que no hay de otra, pero la que sí es de otra es establecer esos momentos que son tuyos, esos rituales. Me gusta hablar siempre de rituales.
Te platicaba hace un ratito el ritual de la cena en mi casa. Ajá. Hay veces que estamos bien cansados, 9:30 de la noche, pero es la hora que cenamos con mi hijo y la cena es el pretexto. Lo increíble es cómo te fue en el día, cómo estás tú, mamá, cómo estás tú, papá, ¿sabes? Mm. Ponernos al día me parece importante y es un momento de conexión increíble. ¿Tienes algún otro ritual? Sí, hay rituales muy, pequeños como a mí el quitarme mis tenis, Charlie, acostarme en mi cama, que es mi lugar hermoso, poner una almohada y subir mis Eso es un pies, ritual. no sabes Ajá. cómo conecta conmigo. Hay personas que hacer el café es un ritual, Sí, ¿sabes? O sea, es sí, el momento de algo conecta, ¿no? O sea, sé, a mí me pasa la preparación del día y el gusto y lo vamos a compartir y va, ese es uno tuyo. pero no dejar de verlo Ajá, y en el momento que lo estés viviendo decir: "Qué rico esto". Mi ajá, primer ritual en el día, y también lo platico mucho, es ya, el baño en la mañana. sí, Luego te voy a enseñar una foto de cuando era yo bebé. Cuando era yo bebé, pues mi mamá nos bañaba en una tinita de esas metálicas. ajá, No teníamos ni regadera. ajá, Entonces hoy tener una regadera padrísima que compré con mi esposa y sentir el agua caliente, en ese momento, Charlie, siempre he dicho el baño es 95% de reflexión, 5% de baño. Eso no quiere decir que me bañe mal, me baño bien, ajá, pero mucho estás pensando. ujú, Ahí me vuelvo imparable. El baño para mí es algo de, sí, si un día me invitas a un evento como ahorita en la noche, antes de irme me voy a dar un baño y voy a estar imparable increíble. también. Muy bien, qué bueno. Sí, Oye, qué padre, qué rico ha estado eh, platicar de esto desde tu perspectiva de una persona que, pues, que ha tenido tantas responsabilidades en términos de tamaño de negocio, en términos de cantidad de personas, en términos de cantidad de países, en términos de cantidad de productos. Sin duda ha sido muy enriquecedor. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Este, saliste de Laos Holanda slash Unilever hace, no sé, 8 meses o lo que sea, ¿no? ujú. Hace muy poco. Y con todo lo que aprendiste, con cómo estás conectando contigo, que te encuentro como muy, lo que he aprendido desde para priorizar en mi vida, ¿qué es lo que tú quieres hacer de ahora en adelante? Y me gustaría que lo dividieras desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Definitivamente después de tanto, no quiero decir tanto, después de estos años de trabajo, me quiero reconocer como Román Rodríguez Márquez, ¿sabes? Más que la persona que dirigió un negocio y todo. Me gusta porque eso es parte de mi historia, pero después de estos meses de reflexión, pues claro, las organizaciones te enseñan a que tú eres importante por el rol que juegas, pero no, hay un rol más importante que es el rol de la vida y ahí me gusta mucho pensar que estos meses me han servido mucho para reconocerme con esas imperfecciones que, este, que se ven en mí, pero como un ser humano, ¿no? Basado en eso y con la experiencia que pude adquirir en tantos años, me estoy lanzando oficialmente como consejero independiente. Qué Me padre. encanta saber, Charlie, siempre he pensado cómo encuentras algo, lo que sea, y llevarlo a la siguiente etapa de evolución, de transformación. Me gusta mucho pensar en eso y creo que con la experiencia que adquirí en estos años puedo contribuir a organizaciones pequeñas, medianas y grandes, Sin eh, duda. a dar consejería, a estar recomendando, coachando para siempre encontrar una mejor realidad. Otra vez en esta conexión de dejarle un futuro mejor a las siguientes generaciones. Me gusta mucho pensar en eso. Generarle valor a Generar estas valor. organizaciones que te contacten. Oye, Correcto, déjame darte mi perspectiva. Yo creo que por acá puede haber algo. correcto. Y yo creo que con la experiencia que tienes, y perdón que te esté interrumpiendo ahora, pero Por pues, favor. desde el rol de general manager, pero si regresáramos a tu rol número uno como contador, no sé Ujú, qué, y luego ujú. ventas, y luego Sí. yo creo que la posibilidad de que tú puedas agregar a las organizaciones es inmensa, Eso. Me altísima. gustaría pensar que de aquí en adelante mi vida va a ser vivir con propósito. Ok, Y mi propósito es dejar un legado, dejar una huella positiva en las personas, en las organizaciones que tenga yo la oportunidad de tocar. ok, Soy speaker garantizado, certificado.
doy conferencias, También garantizado. también garantizado. Y eso que no me has oído. Doy conferencias en universidades, Ajá. en organizaciones también, de algún tema relacionado con, pues, con lo que ustedes me digan en relación al ámbito profesional y al ámbito también personal. O sea, alguien te diría: "Oye, a mí me gustaría que me platicaras de, Ujú, este tema", y si está dentro de algo que tú responsablemente puedes hacer, le das. correcto. Ajá. Sobre todo siempre basado en la experiencia, siempre baso mis conversaciones con base en lo vivido Lo vivido. y obviamente cierta academia que tengo también de preparación, ¿no? Y en la parte personal, sí, lo he platicado mucho con mi esposa, creo que todavía hay mucho aquí, mucho acá para dar al país, a las organizaciones, a las instituciones, a las universidades, y 5 o 6 añitos más y después dedicarnos a vivir bien, vivir una vejez y una última etapa tranquila, con, no quiero decir lujos, pero sí con una vida que nos guste vivir, nos gusta viajar, entonces tenemos muchos planes de viajar a otras partes del mundo. Quiero conocer África, muero por conocer África, pero Ajá, también el Chepe de Chihuahua, que no hemos ido, entonces, ajá. creo que por ahí va, Charlie, Qué en este bueno, qué balance. bueno. Y sabes que tienes una sonrisa que se nota que estás como en el momento, Sí, como convencido, sí, ¿verdad? Si mañana te hablan de una empresa para que te hagas cargo de director general de una empresa, ¿qué vas a hacer? también la voy a evaluar. También la pones en la mesa. Sí, 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 es algo que me parece que todavía tengo mucho para dar y creo que podría, por supuesto que considerarlo y bueno, seguramente pueden saber de mí en ese sentido también. Ajá, qué bueno, qué bueno, Ujú. qué bueno. Sí, sí. Este podcast se llama Tú puedes, fin de la historia. ¿Qué, qué te dice esto? ¿Qué opinas tú de esta frase? Bueno, primero le platicaba mucho a mi esposa y otra vez estos temas de comunicación que de repente uno da por hecho y si Carlos no me escribía y yo no le escribía, venga, atreví un día a escribirle, ¿cómo estás, Charlie? Y la respuesta es increíble porque te vi lo que habías hecho y como te decía en la primera charla que tuvimos, caray, Charlie, qué bueno que te atreviste porque es a donde muchos quisiéramos llegar. Entonces, felicidades y aparte me encantó. A mí las frases conectan mucho. Eh, ¿Qué te puedo decir? Primero, mi admiración total, me encantó tu eslogan, es algo que definitivamente conecta, me parece que con lo que sucede en la vida y en el ámbito profesional también. Y a tu público le podría decir, claro que todos podemos, lo que pasa es que a veces los propios límites nos los ponemos nosotros. Si ustedes, y lo voy a personalizar un poquito, si ustedes hubieran conocido el entorno socioeconómico en el que yo me crié de niño, por supuesto que era una historia Para no hacer la apuesta. para no hacer la apuesta. O sea, si hubiera habido inversionistas alrededor, no hubieran apostado en ese niño. No hay manera. No hay forma, ¿no? Y no solamente en mí, en mis hermanos también, o en mi mamá. No había forma la estructura social en la que en las que nos desarrollamos, que pudiéramos ser hoy, otra vez, no Ujú, sé si exitosos o no, ujú. esos hombres de bien que pudieron estudiar una carrera y trascender un poquito más de lo que se veía. Entonces, y si mi mamá con segundo año de primaria y lavando y planchando ajeno fue capaz y pudo sacar adelante a 6 muchachos, 6 hombres, me parece que tú estás demostrando también con esto que claro que podemos, nada más es atrevernos a veces incluso a perder, arriesgarnos a veces he dicho, a ser impopulares, a ser el criticado, a ser el, el que les va a dar risa a los demás porque piensan que los sueños son muy ambiciosos, pero pues aquí hay una muestra de las cosas que se pueden hacer. Y obviamente mi señora madre, que en paz descanse, y la familia que he formado, me parece que pueden atestiguar también que con trabajo duro, disciplina y amor por lo que uno hace, por supuesto que se puede modificar la historia. Ya, qué padre, qué plática tan bonita. Fíjate que se me antoja como una parte 2 también, porque cuánto podría haber de charla detrás de tú me respondías algo y pues es que me da como para otras 3 preguntas nada más de ese punto, ¿sabes? Sí, Y entonces tendríamos que hacer un podcast como de 5 horas. Este, muy bien. pero esta primera plática, sobre todo, ¿sabes qué, Román? Em, veo, eh,
estas muchas ocasiones, ¿verdad? Que convivimos en este mundo corporativo, hablando de negocios, hablando siempre muy bien. Felices, ¿verdad? Platicábamos eso, siempre felices y agradecidos de estas compañías tan padres, tan buena onda. Y ahora poder platicar en un ambiente así, relajado, más como amigos para aprender y conocer un poco de ti, yo lo considero para mí como una bendición, una gran oportunidad. Y yo creo que el valor que dejamos en este podcast es grande. Si alguien quisiera, me acabas de decir, oye, yo quiero ser, me encantaría ser consejero, ¿verdad? Todo esto, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo hago yo para encontrarte si quisiera que me ayudaras? Perfecto. En LinkedIn mi perfil es muy fácil, Román Rodríguez Márquez. En Instagram no ¿Márquez sé, con eso o con Z? con Z al final. Ok. Rodríguez y Márquez con Z, ahí me encuentran, Román Rodríguez Márquez, con mucho gusto. Estoy a la orden y de verdad todavía hay mucho para dar. Aquí tienen una muestra y su servidor también contento de poder contribuir en algún momento. Sin duda, ¿no? Que no se lo pierdan. Qué padre, Román. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Igual. Qué buena onda. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo de lo que escuchaste conectó contigo, compártelo. Y si quieres seguir desarrollando tu potencial o el de tu organización, en Achieve nos gustaría acompañarte a través de nuestros procesos de coaching, cursos, talleres, conferencias y procesos de asesoría de negocios. Búscanos en www.achieve.com.mx y en redes sociales como AchieveMex. Por ahora, quédate con esto. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas empezar. Tú puedes. Fin de la historia.